compartir la pantalla ahora que hemos tenido la bienvenida y la presentación. Em, Tal como les mencionó Andrea, esperen que vamos a cambiar acá, denme un segundo, que giro acá la mirada para poder verlos también de frente. Denme un segundito, siempre hay ah, acá, acá. Em, Vamos a conversar hoy sobre la obra de Robert Keohane. Keohane, para hacerles una presentación bastante breve, es, como mencionó Andrea al inicio, es un académico estadounidense, nacido en el año 1941. Es doctor en gobierno por la Universidad de Harvard. Ha dirigido la International Studies Association, que es la asociación de internacionalistas más importante. También la American Political Science Association, que es la asociación americana de ciencia política. Y fue editor durante muchos años de International Organization, que es posiblemente la revista dentro de relaciones internacionales de más relevancia. Eh, en sus últimos años, Robert Keohane fue profesor de la Universidad de Princeton y se jubiló, se retiró como profesor emérito en 2017, hace pocos años. En su vida tuvo mucha producción académica. Ha publicado papers, ha publicado diferentes libros, y es una de las personas posiblemente más citadas dentro de la disciplina. Hoy tiene, como ven, 146.766 citas y probablemente, yo esto lo revisé en la tarde, probablemente mañana se sumen algunas. Alguien muy influyente dentro de las relaciones internacionales y que con su obra y su aporte aportó tanto a las relaciones internacionales en términos sustantivos, con su teoría, con su trabajo empírico, pero también aportó a la metodología en ciencias sociales a partir de diferentes obras que publicó y que exceden a las relaciones internacionales. Entonces, es uno de los clásicos canónicos dentro del pensamiento internacional y vamos a intentar en esta breve aproximación abordar cuáles son sus principales aportes, sus conceptos y a intentar sintetizar un poco su trabajo. Em, lo que ven, si me confirman con un dedito para arriba que ven bien la presentación, se los agradecería. Em, Son las tapas de sus tres libros principales, ¿sí? Se trata de Poder e Interdependencia, que es un libro publicado hacia fines de los 70. Después de la Hegemonía, un libro publicado en 1984 y Diseñando como la investigación social, que es un libro publicado con Gary King y Sidney Verba eh, en los 80 y que ha tenido muchas reediciones y todavía sigue siendo una fuente de consulta muy relevante. Se puede ver acá también en mi pantalla las diferentes obras de sus trabajos. ¿Cuál es el centro del aporte de Keohane en sus diferentes trabajos? Keohane, como mencionaron en la presentación, es uno de los fundadores de lo que conocemos como institucionalismo neoliberal. Y el institucionalismo neoliberal empieza a surgir hacia fines de los 70 con la obra que les mencionaba antes, con Poder e Interdependencia. Ubiquemos un poco el contexto histórico. Imagínense que estamos en plena Guerra Fría, donde las premisas y las ideas del realismo primero, del neorrealismo después en relaciones internacionales, tienen una fuerte relevancia, ¿sí? Es un mundo, sobre todo, en el que predomina las ideas de seguridad, de soberanía nacional, de interés, de competencia, donde no hay mucho espacio
para la cooperación. Y en ese mundo, donde estas premisas realistas predominan, donde efectivamente parece ser que el sistema internacional fuera un sistema de autoayuda, donde prima la anarquía, donde el sistema internacional parece una guerra de todos contra todos, en ese escenario empiezan a surgir fenómenos que son excepcionales, ¿sí? Que marcan una diferencia respecto de esas premisas. El primero de ellos, un segundo que tengo que cerrar una pantalla que por supuesto siempre aparece. Ahí está. Em, el primero de ellos es la globalización, el primer fenómeno excepcional. La globalización muestra un incremento en las relaciones, sobre todo comerciales, una nueva escala de organización humana, eh, y es, a diferencia de lo que postula el realismo, un fenómeno esencialmente cooperativo, ¿sí? No conflictivo. El incremento de la globalización, el avance en dirección global, muestra un avance de la cooperación por sobre la competencia o el conflicto. Y por otro lado, además de la globalización, empieza a surgir con fuerza ya en Europa la idea de una comunidad europea, de los antecedentes de lo que hoy conocemos como Unión Europea. Entonces, tanto con el avance de la experiencia de integración europea como con la globalización, empiezan a verse esbozos de algo distinto a lo que plantean las premisas del neorrealismo. Entonces, empiezan a surgir en ese contexto eh, estos intentos de cooperación a través de instituciones multilaterales, instituciones internacionales en general y multilaterales en particular. Entonces, Keohane se pregunta en su primer libro junto con Joseph Nye, eh, ¿por qué o qué interés pueden tener estados racionales, egoístas, en sumarse, en adherirse a instituciones internacionales? ¿Sí? Y se preguntan, ¿por qué existen estas instituciones? ¿Qué rol cumplen? Instituciones que hasta ese momento no tenían una mayor relevancia teórica en las relaciones internacionales. Entonces, se preguntan, uno, ¿por qué surgen? Dos, ¿por qué los estados se suman a estas organizaciones? Y dan una explicación que rompe las premisas neorrealistas. Y el pensamiento de Keohane toma elementos de la economía, de la microeconomía en particular, para decir que las instituciones tenían un rol y que suplían algunas fallas que estaban presentes en el sistema internacional y que estaban presentes por la anarquía del sistema internacional. Entonces permitían suplir esta suerte de fallas del sistema internacional, eh, compensando esas debilidades. Pero describe en sus dos primeros libros dos conceptos sustantivos que quiero que abordemos. Uno es el de interdependencia compleja y otro es el de instituciones internacionales. Entonces, vamos a ver algunos de los elementos clave de la obra de Keohane a partir de esos dos conceptos. Les mencionaba que en el libro Poder e Interdependencia, ¿sí? Lo vimos recién en su tapa, la primera edición es de 1977, si no recuerdo mal, em, dice en este contexto de globalización que las relaciones internacionales no están dominadas solo por elementos de seguridad, ¿sí? Por criterios de seguridad tal como plantea el neorrealismo, sino que hay múltiples canales de interacción y al mismo tiempo una creciente interdependencia económica también y social. Entonces, rompe con esta idea neorrealista de que los estados son los únicos actores en el sistema internacional, empieza a incorporar nuevos actores, nuevas ideas, y rompe también con esta idea de que existe una jerarquía en los asuntos internacionales,
en las que predomina la seguridad y la defensa y la supervivencia de los estados. Entonces, en la idea de Keohane, el mundo es un poco más complejo. Hay múltiples temas, no solo de seguridad, sino también económicos, sociales. Y dice, en este mundo de creciente globalización, que la fuerza militar no siempre es el instrumento decisivo en la política internacional. Em, y que esta interdependencia económica y social moldea también el comportamiento de los estados. Entonces, plantea esta noción de interdependencia compleja, en la que los estados no solo se relacionan por cuestiones de seguridad, sino también sociales, sino también económicas, y que esas relaciones van modificando la forma en la que se comportan. Y es claro en decir que la interdependencia compleja, no son simétricas, sino que son asimétricas. Es decir, que hay diferencias eh, dentro de esta interdependencia compleja y que hay estados y hay actores que tienen más influencia que otros. ¿Sí? Entonces, presenta un panorama donde, si bien reconoce que hay un sistema internacional anárquico, es decir, donde no hay un gobierno central, y reconoce que es un sistema internacional en el que predominan los estados como actores principales, se diferencia de esas premisas diciendo los estados son los actores principales, pero no son los únicos actores. Y dice, si bien hay anarquía en el sistema internacional, la anarquía no necesariamente lleva al conflicto. ¿Sí? Que son dos ideas claves del realismo primero y del neorrealismo después. Entonces, Keohane empieza a desarrollar esta idea de que tal vez hay excepciones a estas nociones realistas y que tal vez hay partes del mundo, temas, zonas, relaciones que escapan a esta lógica realista de la competencia constante. Entonces, plantea una idea que es clave, que es la idea de que a pesar de que hay anarquía, puede haber cooperación. Y gran parte de su obra la dedica a cuál es la forma de lograr cooperación en un entorno anárquico, sin un gobierno central. ¿Sí? En este contexto de globalización empieza a haber atisbos de cooperación, atisbos de relaciones colaborativas entre estados, pero también entre corporaciones, entre organizaciones no gubernamentales, entre movimientos sociales y así siguiendo. Entonces, la globalización marca un poco este cambio de dirección teórico em, y da una respuesta muy clara a por qué es posible la cooperación en un entorno anárquico. Y la respuesta que da a eso es instituciones internacionales. La respuesta es posible la cooperación en un entorno anárquico porque existen instituciones internacionales. Y plantea dos conceptos que son claves para esta idea: el de regímenes internacionales y el de instituciones internacionales. Se relacionan entre sí ambos. Institución internacional es más fácil de definir, ¿sí? Son ámbitos, a veces son formales, a veces un poco más informales, pero son lugares donde convergen los estados u otros actores para cooperar o concertar posiciones en torno a temas específicos o varios temas, ¿sí? Un ejemplo de una institución internacional es la Organización Mundial del Comercio, es em, la Organización Mundial de la Salud, son las organizaciones regionales como la Alianza del Pacífico, el Mercosur, la OEA, etcétera. Tenemos múltiples ejemplos de instituciones internacionales. Pero también incluye esta idea de regímenes internacionales. Y los regímenes, un concepto un poco más difuso, que son redes de regulación internacional que permiten que
ciertos intereses y expectativas de estos grandes actores que son los estados converjan en una determinada dirección. Entonces son redes de regulación donde hay instituciones, pero también hay reglamentos internacionales, también hay tradiciones o costumbres. Es decir, todo lo que regula, sea formal o informal, un tema específico. ¿Sí? Puede ser medio ambiente, cambio climático, telecomunicaciones, salud, comercio y así siguiendo. Los temas son casi infinitos. Y dice, estas instituciones y estos regímenes permiten mitigar los efectos de la anarquía y facilitar la cooperación. Permítanme ser claro al respecto. No dice que va a haber cooperación porque existen instituciones, sino que puede haber cooperación. Es decir, plantea una mirada que es, en primer lugar, bastante escéptica, ¿sí? Pero dice, quizás las instituciones cumplan un rol en el que logren suplir estas fallas, esta suerte de fallas de mercado que tiene la anarquía del sistema internacional. ¿Y cuál es el rol que cumplen las instituciones? Tienen tres funciones. Tres funciones. Por un lado, proporcionan información. ¿Qué pasa en un sistema internacional anárquico? Y es que, pese a que hay muchas iteraciones y muchas repeticiones en las interacciones, los estados no necesariamente conocen ni pueden predecir cómo se van a comportar los otros actores, los otros estados. No conocen sus preferencias, no conocen sus posiciones, no hay reglas de juego definidas. Y en este caso las instituciones plantean reglas de juego, permiten explicitar las preferencias, permiten registrarlas. Entonces, proporcionan información un poco más completa a los actores del sistema internacional. Se sientan en una misma mesa y la información circula de mejor manera. Entonces, hace más predecible el comportamiento de los otros actores. Y al volverlo más predecible, hace más probable también la cooperación. Por otro lado, también reduce los costos de transacción. ¿Qué significa esto? Si se fijan, es un lenguaje bastante economicista, porque de hecho está tomado de la microeconomía. Reducir los costos de transacción significa hacer más fácil la cooperación. ¿Sí? ¿Qué tan costoso es para los estados ponerse de acuerdo en un tema cuando no hay reglas, cuando no hay un lugar donde juntarse, cuando no es claro cómo se decide, quién decide, cuáles son los temas de la agenda? Todo eso lo pueden solucionar las instituciones internacionales. Fijan un lugar, una fecha, fijan una tabla, ah, dicen qué actores se pueden sentar en la mesa y qué actores no se pueden sentar en la mesa. ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Cuáles son las reglas? Se toma regla por regla de mayoría, se toma por consenso, una mayoría simple, una mayoría absoluta, y así siguiendo. Definen diseños institucionales o reglas que permiten reducir los costos de transacción de la cooperación. Al ya tener definido todos estos elementos, es más fácil sentarse y fijar posiciones. ¿Sí? Y por último, eh, crean expectativas estables, porque esencialmente lo que hacen es que si no se cumplen ciertas reglas, hay sanciones de algún u otro tipo. ¿Sí? Los estados tienen cierto nivel de obligación en las instituciones internacionales para cumplir algunas de las reglas. ¿Significa esto que todos los estados sean iguales en las instituciones internacionales? No, pero dice que tienen algún efecto las instituciones. Es decir, que en un entorno anárquico, si encontramos instituciones, es posible la cooperación. ¿Sí? No siempre va a haber conflicto. Y esta es una salvedad importante que hace Keohane respecto del neorrealismo. Ahora bien,
Con el tiempo, tanto las posiciones de este institucionalismo neoliberal que funda en dos de sus trabajos, tanto en Poder e Interdependencia como en Después de la Hegemonía, Kiogen empieza a converger en lo que después se conoce como ideas racionalistas, ¿sí? Ven a los estados como actores racionales, no desconoce que los estados tienen intereses primordialmente egoístas, ¿sí? Pero dice que a pesar de eso, si tienen algunos intereses en común, es posible la cooperación. Y esta idea em, permite plantear una excepción a este mundo de conflicto constante que está presente en el realismo. Entonces, tenemos, por un lado, zonas del sistema internacional que no necesariamente están dominadas por la seguridad, como planteaban Poder e Interdependencia. Tenemos una interdependencia compleja que hace que ingresen nuevos temas y nuevos actores al sistema internacional. Y tenemos instituciones internacionales y regímenes internacionales que hacen posible la cooperación en este entorno anárquico. Y esto es novedoso. Y toma fuerza toda esta idea de Kiogen, sobre todo a partir de la caída de la Unión Soviética, ¿sí? Cada momento en relaciones internacionales eh, se acerca o se aleja más de ciertas aproximaciones teóricas. Entonces, si la Guerra Fría era muy favorable o muy cercana a las premisas del neorrealismo, del realismo, la época de la globalización, la época o la era unilateral o unipolar que plantea la caída de la Unión Soviética, presenta un escenario muy distinto, donde las instituciones internacionales son relevantes, empiezan a ganar influencia y no son consideradas simplemente como epifenómenos, ¿sí? de el poder de las grandes potencias. La gracia del pensamiento de Kiogen es que no desconoce estas premisas del realismo. Sin embargo, lo que dice es que no necesariamente llevan al conflicto. Y plantea además, sobre todo en su libro Después de la hegemonía, After Hegemony, una idea que es muy singular y que eh, cuestiona algunas premisas básicas de la disciplina de relaciones internacionales. Lo que dice es que un orden internacional, incluso un orden económico internacional, puede mantenerse a pesar de que la potencia que impulsa ese orden internacional decline en su poder, ¿sí? Él está pensando en Estados Unidos, ¿sí? Estados Unidos sale de la Segunda Guerra Mundial como ganador de esa guerra y plasma en una serie de instituciones internacionales su mirada del sistema internacional, su mirada al comercio, su mirada en todas las áreas. Y plasma esta visión, esta cosmovisión, si se quiere, en estas instituciones. Y Keohane se pregunta, ¿qué pasa si el poder de Estados Unidos declina? Como empieza a ver qué sucede a partir de fines de los 70, ¿sí? Que la brecha respecto de otros países se empieza a cerrar, es decir, que la proporción de poder que tiene Estados Unidos respecto del resto del planeta es, en términos relativos, menor. Y dice, este orden, si se mantienen las instituciones, puede continuar, ¿sí? A pesar de que el poder de Estados Unidos decline, si continúan estas instituciones, puede haber una continuidad de este tipo de orden. Lo cual habla de una inercia. Y es un tema que hoy todavía nos estamos preguntando. Piensen que hoy se estamos hablando de la crisis del orden liberal internacional, sobre todo porque se ve que el poder de Estados Unidos continúa en relativa declinación y que emergen potencias no occidentales como China, pero no solo China, que
tienen miradas distintas. Entonces, nos preguntamos hoy, ¿se mantiene en el tiempo, se mantendrá en el siglo XXI este orden liberal internacional? ¿Habrá variación? Y eso lo pensamos en torno a las categorías que en los 70 y los 80 elaboró Robert Keohane en estos libros. ¿Sí? Entonces, esa es la vigencia de su trabajo. Pero su aporte no solo se limita a elementos teóricos, ¿sí? Con todo este trabajo sustantivo, Keohane da eh, origen o ayuda a dar origen a una de las ramas más importantes dentro de las relaciones internacionales, como es la economía política internacional. ¿Sí? Esta intersección, como les mencionaba antes, de elementos económicos y políticos para entender este nuevo momento del sistema internacional. Pero su aporte no es solo sustantivo, es alguien que ha publicado cientos de papers empíricos, además de su trabajo teórico, de sus libros teóricos. Eh, pero su aporte no es solo sustantivo, sino también metodológico. Publica posiblemente el libro más importante de métodos, o por lo menos el más citado, en en relaciones internacionales, pero también la verdad es que aplica para la ciencia política, a veces la sociología. Es considerado uno de los libros mainstream más relevantes de métodos. Y este libro, que se llama Designing Social Inquiry, tiene una primera edición en los 90 y se ha reeditado enormemente. Y lo que busca a través de este libro, que lo escribe Robert Keohane, Gary King, que es un estadístico, y Sidney Verba, politólogo, pero también sociólogo, tiene patas en ambas disciplinas, y empiezan a ver el desarrollo de los métodos cualitativos y tienen la preocupación de cuáles son los estándares que puede tener que pueden tener las ciencias sociales, estándares que vayan más allá de la distinción entre métodos cualitativos y cuantitativos. Entonces, en este pequeño librito, desarrollan estándares, síntesis de criterios que permiten validar el conocimiento, sea este cualitativo o cuantitativo. Esto se da en un contexto de gran debate en las relaciones internacionales y este libro eh, unifica, si se quiere, gran parte de la mirada positivista respecto de la construcción del conocimiento en relaciones internacionales. Y genera tres grandes aportes el libro. Por un lado, dicen que no hay una dicotomía fundamental entre métodos cualitativos y cuantitativos. Así que, bien hechos, ambos pueden ser rigurosos, que pueden ser sistemáticos, siempre y cuando se apliquen de manera adecuada. Segundo, dicen que el objetivo de las ciencias sociales es hacer inferencias. Uno infiere aquello que no ve, ¿sí? Una inferencia puede ser descriptiva, puede ser causal, y dice, la ciencia permite inferir cosas que no vemos, como las causas y los efectos. Y eso no lo podemos ver. Nosotros vemos diferentes momentos de un proceso, pero tenemos que inferir qué es lo que sucede, por qué sucede. Y ese es el objetivo, dicen, de las ciencias sociales. Sean estas cualitativas o sean estas cuantitativas. Da lo mismo, el criterio es el mismo. Y plantean una serie de criterios de calidad para la investigación en ciencias sociales. Criterios como validez interna y externa, la fiabilidad, la replicabilidad. Plantean antecedentes de lo que después fue la gran transformación en las ciencias sociales en los 90, en los 2000 y sigue hoy. La idea de que si uno hace una investigación, esta tiene que ser replicable, es decir, que uno puede presentar de manera transparente
los datos con los que trabajó y que otra persona puede replicar eso y llegar a los mismos resultados. Es decir, que no hay una opacidad en el proceso de investigación. Al mismo tiempo, plantean la forma en la que se construyen los conceptos, la forma en la que se usan los niveles de análisis. Es un pequeño libro que sintetiza una forma positivista de hacer ciencia. Al mismo tiempo, generó una enorme polémica y tuvo una respuesta dentro de la metodología cualitativa. Hay una respuesta con un libro con un nombre muy similar, hecho por Collier, Brady y, si no recuerdo mal, Seawright, tres autores que responden a esto. Y es un debate bastante fructífero que se dio entre métodos cuantitativos, cualitativos, eh, y que permitió empezar a pensar metodológicamente los avances. Ahora, hace algunos días, preparando esta charla, leí una entrevista reciente que le hacen a Robert Kahane en un sitio web que se llama Theory Talks, donde le preguntan a diferentes teóricos preguntas bastante similares. Y le preguntan a Kahane si por haber escrito tanto sobre métodos se considera alguien cuya obra está guiada por los métodos. Y él dice que definitivamente no, que esto no es así, que siempre su curiosidad ha estado dada por preguntas que considera relevantes en las relaciones internacionales. Y hace un acercamiento con Alexander Penn, que es un referente de lo que conocemos como el constructivismo en relaciones internacionales. Y dice la posición de Ben respecto de la necesidad de plantear grandes preguntas empíricas que podamos responder, me representa. Y para ir cerrando también esta obra de Robert Kahane, eh, quisiera hacer una suerte de síntesis de qué representa su trabajo, qué tipo de aporte representa su obra, más allá de lo que hemos visto. Keohane es alguien que en relaciones internacionales ha tendido puentes. Tiende puentes primero entre el neorrealismo y el institucionalismo neoliberal. Es alguien que teóricamente busca dialogar con su adversario teórico, es decir, hace una crítica muy fuerte del neorrealismo, del trabajo de Waltz, sobre todo, pero también de otros autores realistas. Y sin embargo reconoce algunos de los puntos. No busca cerrar el diálogo, sino que construye teoría buscando generar una convergencia, un puente. Tal es así que años después, el propio Alexander Pent, que acabo de mencionar del constructivismo, eh, plantea esta diferencia entre autores racionalistas y reflectivistas, que toma el propio Kahane en un texto que es canónico y que define por primera vez lo que se conoce como el cuarto debate en relaciones internacionales, que es entre posiciones racionalistas y reflectivistas. Y él hace una síntesis eh, muy interesante respecto de las posiciones neorrealistas como institucionalistas neoliberales y las agrupa buscando siempre los puntos de convergencia, sin dejar por ello de mencionar algunas de sus diferencias. Y algo similar hace también en torno a la metodología, ¿sí? Si bien él se ubica teóricamente, se ubica metodológicamente, también con su trabajo busca una convergencia y busca tender puentes. Y así genera criterios de calidad y criterios para la investigación científica que por lo menos buscan o tienen la intención de tender puentes entre metodologías cualitativas y cuantitativas. Esto no significa que su trabajo haya estado exento de críticas. Ciertamente en ambos intentos, en su intento de tender puentes teóricos como en su intento de tender puentes metodológicos, ha sido acusado de tener una posición explícita de transpolar tal vez posiciones cuantitativas al mundo cualitativo o de
exagerar tal vez las virtudes del institucionalismo liberal respecto del neorrealismo, pero es alguien que tiene algo que considero valorable en relaciones internacionales, que es la búsqueda de convergencia de posiciones. En una disciplina donde hay una tendencia relativamente fuerte a no escucharse entre diferentes metodologías, entre diferentes posiciones epistemológicas, entre diferentes posiciones teóricas. Keohane ha sido un académico que busca el encuentro, que busca tender puentes y que busca la discusión y que no escapa a esa discusión con otras académicas y académicos que tienen posiciones distintas. Me parece que esto, en este contexto, es doblemente valorable. Su influencia ha sido eh, enorme. La forma en la que pensamos las instituciones eh, está muy marcada por su trabajo y no solo ha estado en el ámbito puro de las relaciones internacionales, sino que, como mencioné al inicio, Keohane de los pocos internacionalistas que fue presidente de la Asociación Norteamericana de Ciencia Política. Es alguien que tiene el peso suficiente como para eh, representar a las relaciones internacionales en el mundo de la ciencia política y hacerlo con espaldas suficientes. El, la contribución que creo que vale la pena recuperar en el caso de Keohane es una idea tal vez de eclecticismo y pragmatismo al momento de investigar y de crear teoría. Rescato sobre todo su pragmatismo a la hora de buscar elementos teóricos que puedan ser de utilidad para explicar fenómenos nuevos, su capacidad de adaptación en la mirada, su perspectiva teórica, su reconocimiento de la diversidad en términos metodológicos y teóricos, y también su amplitud al momento de investigar. Alguien que ha escrito usando métodos cualitativos, cuantitativos, y ciertamente si no abarca la totalidad de las metodologías, es porque tiene una posición epistemológica y podrá ser cuestionado o no, pero en comparación a otros autores canónicos dentro de la disciplina, es alguien que representa una mirada amplia y que busca la discusión. Dicho esto, me gustaría poder abrir el espacio a preguntas y respuestas que busquemos entre todas y todos. Y les agradezco el tiempo también, la paciencia y espero que podamos ahora tener un diálogo. Tal como les mencionó Andrea, pueden plantear las preguntas en el chat o levantar la mano y yo les habilito el micrófono para hacer esas preguntas. Muchas gracias. ¿Quién quiere comenzar? Veo varios nombres conocidos. Bien, denme un segundo que les habilito el audio. Déjenme. em, mm, Quizás Andrea, si me No puedes te ayudar. preocupes, yo lo hago. Dale. Ya les mandé solicitud Ah, de perfecto, reactivar. perfecto. Tenemos a Leo y después a Sebastián con la mano levantada. Vamos en ese orden. Apenas Leo pueda. ¿Aló? Sí, ahí está. Ah, perfecto. Ya, tengo una pregunta con respecto o sea, sé que sé parte de la respuesta, pero no sé si es toda la respuesta, que es sobre como qué puede dificultar la cooperación dentro de las mismas instituciones porque, por ejemplo, sé que parte de la respuesta puede ser que los estados que están dentro de esa institución no sean tan similares en torno a sus objetivos, pero o sus intereses. Hay otras cosas que puedan dificultar la cooperación entre esas instituciones porque sé que él no tiene una opinión de que todas las instituciones necesariamente van a facilitar la cooperación inmediata
sino que depende de la institución muchas veces qué tan fácil pueda llegar a ser la cooperación, pero no sé si es que hay más factores que pueden hacer que la institución favorezca o no favorezca tanto la cooperación. Genial, muchas gracias. Em, si les parece, voy respondiendo uno a uno. Em, Respecto a los obstáculos, las dificultades para la cooperación, efectivamente plantea que la cooperación es posible, no es un resultado que siempre se da. Y sobre todo menciona dos elementos, dos condiciones. Uno es el tema con el que se coopera. Y dice lo siguiente: cuanto la dinámica de interacción más se asemeje a una dinámica de suma cero, es decir, donde para que uno de los actores gane, otro tiene que perder, donde más se asemeje a esta idea de suma cero, menos probabilidad de cooperación tenemos. ¿Dónde se da este tipo de dinámicas? Esencialmente en conflictos bélicos, armados, de seguridad, ¿sí? Entonces, en contextos más cercanos a la seguridad, donde tenemos una dinámica, una lógica de suma cero, menos probable es que tengamos cooperación, a pesar de que tengamos instituciones, ¿sí? Donde más nos alejemos de estos juegos de suma cero y podamos pensar en escenarios o en dinámicas win-win, donde pensamos más en ganancias absolutas que en ganancias relativas, es el ámbito de la economía, del comercio, del medio ambiente, etcétera, más se abre la posibilidad de cooperación. Entonces, el tema y la dinámica que subyace al tema es uno de los elementos clave para saber si hay obstáculos o no hay obstáculos, o qué dificulta. En los temas de suma cero, donde hay menor probabilidad de cooperación, va a ser más difícil. Y lo otro es la asimetría de poder dentro de la institución. Si bien Keohane dice que las instituciones tienen un efecto, eh, muchas veces lo que menciona es que cuando hay grandes asimetrías de poder, uno se encuentra con estados dentro de las instituciones que pueden permitirse asumir los costos de la sanción de no cooperar o de no cumplir con lo acordado sin mayores problemas. Entonces, en esos casos, la cooperación es menos probable, es decir, hay un obstáculo a la cooperación, tanto por el tema como por las relaciones más asimétricas o menos asimétricas que puede haber al interior de la institución. Después también dice que para, para que haya cooperación tiene que haber cierta divergencia de intereses y cierta coincidencia de intereses. Es decir, si hubiera total convergencia de intereses, no sería necesaria la cooperación, ¿sí? No necesitaríamos instituciones. Existen porque no hay 100% de acuerdo, de convergencia. Pero también tiene que haber algún punto de acercamiento en esos intereses. Y muchas veces por las dinámicas, por los problemas de coordinación, por problemas de cooperación que se enfrenten, eso no siempre es posible. Entonces, ese sería como un elemento lateral que agregaría a tu pregunta al respecto, Leo. Y si les parece, pasamos a Sebastián, tenía también la mano levantada. Sebastián Ramos, ahí está. Sí. Bueno, profesor, ¿se escucha? Perfecto. Súper. Bueno, igual creo que mi pregunta va en línea con la compañera acá presente. También respecto a las instituciones internacionales, solamente que en mi caso, yo me pregunto acá, y respecto obviamente del autor, ¿qué sucede cuando las instituciones no son lo suficientemente fuertes o sólidas, o incluso relevantes, para dar sostén o continuidad a las dinámicas del escenario del sistema internacional? Y esto yo lo veo especialmente ahora, justamente que tenemos varios conflictos dándose a nivel global. Y, por ejemplo, hemos visto que instituciones como, por ejemplo, la ONU y otros varios más han generado ciertas medidas, pero que resultan ser insuficientes.
parece ser que el sistema internacional o el escenario internacional sigue cambiando, sigue moviéndose, y parece ser que la institución en sí no es suficiente como para justamente evitar a lo mejor estos escenarios que a lo mejor se planteó Keohane, pero claro, me queda esa duda porque la institución era como hasta cierto punto una especie de garante o de elemento que venía a reforzar la cooperación. Si bien no la garantizaba, venía a reforzarla un poco más. Entonces, claro, me genera esta duda. Si la institución no es lo suficientemente fuerte, ¿qué ocurre? No sé si lo planteó él en algún momento, en algún estudio, o a lo mejor también tiene una percepción respecto a esto. Bien, muchas gracias. Gracias. Em, Así como en algún momento el sistema internacional empieza a ver fenómenos como la globalización, como la integración europea, que resultan excepciones en el contexto de Guerra Fría, el sistema internacional no se detiene ahí, ¿sí? Y sigue evolucionando. Y así como las instituciones tienen momentos de apogeo, también tienen momentos de decadencia, si se quiere, de estancamiento. Em, entonces, hoy en día, eh, esta mirada respecto a las instituciones está cuestionada. Y esta pregunta que estás haciendo es una pregunta que se la hace mucha gente, siendo, ok, ¿qué tan relevantes son las instituciones internacionales? Porque hoy en día, sobre todo frente a conflictos bélicos, parecen no tener incidencia, ¿sí? Tenemos varias guerras en marcha, eh, con violaciones al derecho internacional, donde las instituciones internacionales parecen no tener la capacidad de hacer nada. Tenemos un par de reflexiones al respecto. Desde la mirada de Keohane, las instituciones ayudan, pero no garantizan la cooperación, ¿sí? Em, y esa es como una salvedad importante. Eh, lo segundo es que no conocemos un mundo sin instituciones. Entonces no tenemos el contrafactual como para pensar cómo sería este mismo escenario sin instituciones internacionales, ¿sí? Nunca tenemos claridad respecto del efecto porque no tenemos el contrafactual de este sistema internacional sin instituciones. Entonces, lo que sabemos y tenemos claridad hoy es que tienen limitaciones. Porque lo que dice Keohane respecto a las instituciones es que eh, permiten salvar ciertas fallas del sistema internacional en torno a la información, a los costos de transacción y a la certidumbre respecto del comportamiento. Pero, por un lado, tenemos estados que no forman parte de ciertas instituciones o que son lo suficientemente poderosos, decía, como para asumir los costos de no cumplir. Entonces, no les representa como un mayor costo, no sienten la pérdida si es que son sancionados, ¿sí? Pueden incumplir normas internacionales, el Acuerdo de París, por ejemplo, eh, respecto de emisiones y, sin embargo, seguir adelante. Entonces, vemos esas limitaciones. Y un punto relevante es que las instituciones internacionales, si bien tienen un efecto, es decir, a medida que están en el tiempo, eh, van teniendo un efecto que va más allá de la intención de los estados, son, no en última instancia, sino en primera instancia, al momento de su creación, lo que los estados quieren que sean. No un estado de manera individual, no la preferencia de un solo estado, sino del conjunto. Entonces, ¿por qué Naciones Unidas no tiene mayores facultades para actuar en situaciones como esta? Bueno, porque los estados no se las han dado. ¿Por qué la Organización Mundial del Comercio no tiene mayor capacidad para avanzar en sus negociaciones? No, porque los estados no están dispuestos a darles tampoco como mayores atribuciones respecto a la toma de decisiones. Entonces, el trabajo de Keohane, si bien parece
tal vez un poco eh, optimista respecto al rol de las instituciones, no lo es tanto. No lo es tanto. Tiene una faceta también bastante escéptica respecto de la función que pueden cumplir. Sí menciona un ejemplo clásico que doy en clases, eh, Keohane y el trabajo de Keohane, sobre todo en After Hegemony, trae eh, elementos de teoría de juegos a las relaciones internacionales, ¿sí? Para pensar los problemas de cooperación y de coordinación. Eh, y la teoría de juegos, sobre todo juegos, por ejemplo, como el juego de la gallina, normalmente se utiliza para pensar el régimen internacional sobre cambio climático, ¿sí? Em, Plantea en muchos de sus escenarios estrategias predominantes donde bueno, la estrategia que predomina es no cumplir con la regla, no cooperar, ¿sí? Em, Sobre todo en escenarios donde lo que se busca es, donde lo que se tiene es aversión a un objetivo, ¿sí? En este caso el cambio climático es desastre climático. Eh, pero no es fácil llegar a la cooperación, aún con la existencia de instituciones. Entonces, diría que Eugen es bastante, no se pregunta tal vez por qué las instituciones no logran la cooperación, sino por qué, a pesar de todas las dificultades que hay, los estados incluso buscan cooperar. ¿Por qué lo intentan en un primer momento? Siendo que el mundo no es esencialmente cooperativo. Su pregunta es al revés, parte de una mirada bastante escéptica. Eh, no, no, no da por hecho la cooperación. Me parece que ese es como uno de los elementos interesantes. Pero en todo caso, las teorías cambian a medida que el mundo cambia. Y así como tuvimos un momento en el que las instituciones cumplieron un rol relevante, tal vez vayamos a un mundo en el que no sean tan relevantes o tengan otro tipo de roles. Eh, Hay toda un área dentro de las relaciones internacionales que eh, ve la relación entre la estructura polar, la estructura de polaridad que hay en el sistema internacional y el tipo de orden. Y hay relativo consenso de que cuando hay o bipolaridad, ¿sí? Hoy Estados Unidos y China, o multipolaridad donde se difumina el poder, es mucho más difícil sostener un orden internacional basado en instituciones, ¿sí? Un único orden internacional basado en instituciones. Y parte de lo que vemos hoy es fragmentación, dispersión del poder, y cuando el poder está disperso es más difícil coordinar posiciones, llegar a acuerdos, por lo menos hasta que se transita hacia un nuevo orden. Pero el momento de transición suele ser inestable y en esa inestabilidad las instituciones, ciertamente como mencionabas, en muchos casos parecen insuficientes o no parecen tener efecto. Pero es difícil saber hacia dónde vamos a ir. En principio, me animaría a decir que por los próximos años no creo que veamos un auge de las instituciones internacionales. Eso seguro. No sé si tienen más preguntas. Si quieren, levantan la mano. Sí, Charlotte. Espera, ahí va. Hola, buenas tardes. Buenas Me sumo un tardes. poco a la pregunta de Sebastián y a los comentarios de la respuesta sobre la distorsión que existe en el poder de las instituciones internacionales y, por ejemplo, eh, la misma ONU con el tema de los conflictos que hay hoy en día y la hegemonía que también se ve en las instituciones, dado que, por ejemplo, en, en las situaciones claves para tomar decisiones, siguen habiendo estados que tienen poder en este caso, de veto, y es un poder que coarta en realidad la acción necesaria para desplegar las capacidades que tienen las organizaciones.
voy a hacer un poco de historia hacia atrás para intentar como retomar eh, tu hilo argumental. Eh, el primer intento de gran organismo internacional fue la Liga de las Naciones. Y en la Liga de las Naciones había eh, igualdad, no teníamos un Consejo de Seguridad. ¿Sí? Entonces, dentro de la diferencia que hay entre como igualdad y asimetría y jerarquía, como entre igualdad y jerarquía que hay en el sistema internacional, solo reconocía el principio de igualdad entre los diferentes actores. Y pasó que las potencias no se sumaron a ese, digamos, se restaron de esa iniciativa. La Organización de Naciones Unidas reconoció ambos principios. En la Asamblea General de Naciones Unidas hay un Estado, un voto, y en el Consejo de Seguridad hay asimetría, hay jerarquías. De hecho, ¿sí? Tenemos 5 estados que tienen poder de veto, que son los considerados ganadores de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Que además son parte del club nuclear eh, y que tienen un estatus diferente. ¿Sí? Un estatus que existe de facto en el sistema internacional, eh, que además se ve representado en la institución. Ahora, gran parte de la literatura dice que gracias a ese reconocimiento de esa simetría es que Naciones Unidas ha continuado hasta hoy y no ha desaparecido en el camino, ¿sí? Porque ninguna de esas potencias hubiera continuado en esta institución si es que no hubiera estado presente esta simetría institucional. Entonces, la duda es, ¿podemos construir instituciones de igualdad, ¿sí? En un mundo que no es igual? Por lo menos es difícil, ¿sí? Los estados son bastante reticentes a ceder parte de la torta, ¿sí? ¿Por qué una potencia cedería poder cuando puede no hacerlo? Normalmente pasa en un tipo de situaciones, ¿sí? Cuando no le queda otra opción. No la ceden voluntariamente, la ceden o porque otros estados los presionan o porque lo que ven es o ceder ese poder o un desastre inevitable. Entonces, esta suerte de grandes sustos, ¿sí? A veces fuerzan a los estados, ¿sí? A ceder poder porque de otra manera ven un escenario que es negativo, en el que pierden todo. Ahora, eso no siempre se da, no siempre se da. Entonces, hoy vemos un sistema internacional donde la distribución del poder que teníamos en la Segunda Guerra Mundial cambió. Tenemos estados muy poderosos que no están representados en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que reclaman para sí tener ese poder de veto. En algún punto, esto significa ampliar, pero las instituciones no necesariamente, digamos, que existan instituciones y que exista cooperación, no significa que se den condiciones de igualdad. Porque el sistema internacional es asimétrico. Hay relaciones de poder y de fuerza, y hay estados poderosos que se imponen a estados más débiles. Esto es así hoy. Entonces, la pregunta es cómo logramos construir instituciones en ese contexto, ¿sí? En ese contexto de realidad y las mejores como instituciones que podamos construir. ¿Basta con tener instituciones para tener justicia, por ejemplo, como principio deseable? No, ciertamente no. Las instituciones pueden cumplir un rol en torno a la cooperación, al acercamiento de posiciones, pero no aseguran justicia. Eh, no les creo que pedirles eso es tal vez pedirles demasiado. Pueden ayudar un poco a la cooperación en un contexto anárquico y muy complejo, donde antes no teníamos instituciones y hoy tenemos un poco de instituciones, pero darle más atribuciones también implica abrir una puerta que no es de fácil respuesta, y es la siguiente, que
plantean principios en general, ciertas normas o reglas y mecanismos de decisión. Y es parte importante de las instituciones cómo se decide y quién decide. ¿Sí? Y esa pregunta no es menor en el sistema internacional. Cuando uno dice como, ok, por ejemplo, debiera poder haber una intervención en estos conflictos para que Naciones Unidas pueda detener esto. ¿Sí? Ok, ¿quién decide cuándo, en qué casos, de qué manera? ¿Deciden todos los estados? ¿Deciden algunos? ¿Deciden estados que intervienen en eso? ¿Deciden los estados que intervienen y los que no? Es complejo, digamos, yo no tengo una respuesta a eso. eh, Plantea un desafío muy, muy grande, institucionalmente hablando. Entonces son complejos. Por eso yo también me fascina el mundo como de los diseños institucionales y cómo los estados negocian y buscan soluciones a esto. Y muchas veces se ven forzados. Los procesos de negociaciones son increíblemente interesantes desde ese punto de vista. Eh, pero ciertamente, desde otro punto de vista, son muchas veces frustrantes porque no garantizan soluciones positivas siempre. Sebastián, vi que tenías la mano levantada. Sí, ahí está. Y justamente, de hecho, quería aprovechar también el comentario y la pregunta de, bueno, más que nada el comentario de Charlotte, justamente porque ella dio el ejemplo en el que yo estaba pensando, que era el Comité de Seguridad de la ONU, justamente sus 5 miembros permanentes, especialmente en China y Rusia, que, bueno, hace poquito tuvieron ahí una reunión Putin y Xi Jinping, se le ve bien amigos, pero claro, ese era como uno de los ejemplos en los que uno más piensa, la ONU, creo que es el más emblemático, y por otro lado, eh, bueno, también está justamente el tema del poder, que siempre va a ser un punto importante. De hecho, aprovechando que usted tocó justamente la Unión Europea y el proyecto de integración, muchos de los estados justamente cedieron también parte de su soberanía y de su poder a esta institución más grande, en un momento en el que también estaban prácticamente en la ruina, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, justamente ahí lo que usted comenta es lo que se dio, que fue un escenario en el que por sí solos no iban a llegar a ningún lado. Y vieron que la única forma de poder salir adelante de una manera un poco más rápida y mejor parados era cooperando todos. Y así se fue dando esta dinámica. Ahora, eh, no sé si me puedo dijo, dar la patudez de complejizar un poquito más el debate y es preguntar, por ejemplo, en este caso, por el concepto de sociedad civil internacional dentro de todo esto. ¿Qué rol viene a cumplir? Porque inevitablemente se me viene a la mente, por temas de pega, por temas de formación, el tema de la gobernanza, que está muy de moda últimamente, que se busca integrar a la sociedad civil, por ejemplo, a nivel nacional, en en participar un poco más en el tema de las políticas públicas, hacerlos más partícipes para que también sean a lo mejor un poco más identitarias y un poco más atingentes a lo que se busca. Entonces, ¿cómo podemos, o cómo se refleja esto mismo a nivel internacional? ¿Qué rol viene a jugar la sociedad civil, viendo que también Keohane justamente incorporar instituciones en teoría en donde solamente los estados cumplen un rol importante? Ahora, como que ahora, justamente siguiendo esa línea, agreguemos ahora a la sociedad civil internacional. ¿Qué ocurre ahí? ¿O cómo se ve? Porque creo que es algo que bien se viene dando hace poco, no hace tanto. Eh, Voy a intentar dar una respuesta desde Keohane y también desde mi propia Sí, sí, por posición. supuesto. Eh, Uno de los principales aportes del institucionalismo neoliberal y sobre todo la idea de interdependencia compleja es que incorpora a estos nuevos actores y no los incorpora de una manera jerárquica. Hay un gráfico muy interesante en After Hegemony que plantea esta idea de que antes teníamos como los estados, ¿sí? Y sus sociedades civiles.
y que las sociedades civiles se relacionaban entre sí a través de sus estados, ¿sí? Cada sociedad civil subía, entre comillas, a su estado y los estados interactuaban, ¿sí? Y era jerárquico y ordenado. Ese era el esquema para pensar las relaciones o la participación de la sociedad civil en la política internacional. Y lo que dice Keohane es que eso se complejiza y que los estados siguen en su lugar, las sociedades civiles están también, pero que una sociedad civil puede relacionarse directamente con otro estado, ¿sí? Es exacto. Ese esquema que muestra Leo ahí. Los estados, las sociedades civiles pueden relacionarse de manera directa con otros estados. Los estados pueden buscar relación directa con sociedades civiles. Las sociedades civiles pueden relacionarse entre sí de manera directa sin intermediación de estados. Eh, y dentro del concepto de sociedad civil tenemos una enormidad de actores, ¿sí? Tenemos actores que van desde movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales, pero también tenemos crimen organizado, también tenemos redes terroristas internacionales. Eh, y esto complejiza mucho eh, la soberanía de los mismos estados. Entonces, ciertamente desde la noción y la categoría de interdependencia compleja, se abre un mundo para la sociedad civil transnacional, ¿sí? Que en el mundo neorrealista no está presente, ¿sí? No está presente. Sin embargo, acá entra a la fórmula, entra a la ecuación. Eh, Ahora, después fue mucho más desarrollada esa literatura, ¿sí? De redes transnacionales de activismo, eh, hay mucho más desarrollo por fuera de Keohane. Keohane diría que esboza esta idea eh, y la desarrolla, sobre todo también en el concepto de regímenes internacionales, donde en los regímenes pueden participar actores no estatales. Sí, puede haber regulación que no es estrictamente intergubernamental, sino puede ser privada o público-privada, se abre a ese mundo. Ahora, el ingreso de la sociedad civil transnacional, que es un concepto muy amplio, ¿no? Eh, Al sistema internacional y a las instituciones internacionales también plantea desafíos. Y sobre todo el principal desafío que tienen es la representatividad, ¿sí? Uno dice, los gobiernos, los estados, un montón de críticas que uno puede hacer. Pero están ahí en la mayoría de los casos, no en todos, porque la gente los eligió, ¿sí? Representan a una población, ¿sí? En el caso de actores de la sociedad civil transnacional, eh, esto no es necesariamente así, ¿sí? Eh, y esto uno lo puede ver con actores con los que uno siente cierta afinidad y otros con los que no. Pero ¿por qué? ¿Cuál es el criterio que permite que Greenpeace se sienta en una mesa internacional y el Tren de Aragua no? ¿Sí? En términos de representatividad, están al mismo nivel. Uno podría decir, bueno, hay un criterio de legalidad y legalidad. Uno comete actos ilegales y otro comete actos legales. Está bien. Estoy planteando como una dicotomía muy burda para, ¿no? Para mostrar el punto. Pero en términos de representatividad, no tienen diferencia. ¿Por qué está Greenpeace y no el CEO de McDonald's? ¿Sí? Y en términos de nuevo de representatividad, ¿cuál es el interés que representa? Y uno podría decir, bueno, ok, es diferente la posición de los movimientos sociales o de las redes transnacionales de activismo. No es la misma Amnistía Internacional. Uno diría, bueno, hay consenso respecto de ciertos valores.
no en el sistema internacional. Y yo me pregunto, ¿hay consenso? Eh, ¿Es tal ese consenso si incluimos a todo el sistema internacional? Eh, y yo pondría en duda que eso sea así. Y eso es problemático. Eh, digamos, hay muchos países que tienen diferentes miradas incluso sobre la Carta de los Derechos Humanos. Países que no han firmado esa carta, países que tienen miradas distintas sobre la seguridad. Entonces, muchas veces la diversidad que tenemos en el sistema internacional es mayor a la que estamos acostumbrados a suponer. Eh, y esto plantea un desafío, y ciertamente un desafío en torno a la sociedad civil transnacional. Todavía creo que no le hemos encontrado la vuelta, dicha en simple, a cómo incluir. Ciertamente, si uno pregunta como, ¿es mejor que haya más o menos actores en términos de representatividad? Bueno, mejor que haya más. ¿Sí? Como, es deseable que se incorporen. ¿Cómo hacemos que se incorporen? ¿Bajo qué reglas de decisión se incorporan? Es más complejo. ¿Sí? Pueden decidir, tienen voto, tienen voz y voto. ¿Quiénes se sientan? Em, ¿Qué requisitos se les piden para sentarse a la mesa? Por ejemplo, en términos de transparencia de su financiamiento. Porque, de nuevo, partimos del hecho de que el sistema internacional es asimétrico. Hay asimetrías de recursos, hay asimetrías de financiamiento, hay asimetrías de poder militar, de poder económico. Entonces, y sabemos, por este esquema de participación de la sociedad civil transnacional, que un Estado puede influir sobre la sociedad civil de otro Estado. ¿Sí? Entonces, esa es una dificultad. Ahora, creo que en paralelo a eso, también Diógenes atisba un elemento que es relevante, que hoy es muy incipiente, todavía creo que es muy incipiente, que es el surgimiento, la emergencia de una suerte de sociedad civil global. ¿Sí? Global no significa que sea representativa del globo, ¿sí? Em, Porque normalmente quienes están conectados y quienes como se mueven en el nivel global son élites, ¿sí? Dentro del globo. No es una persona que vive, digamos, no es una mujer campesina, indígena, del interior de India. No. Es, son en general personas con educación superior, que viven en capitales, de cierto nivel socioeconómico, y así siguiendo, digamos, con intersecciones privilegiadas en esa dirección. Pero aún así, con todas esas diferencias, eh, se empiezan a conectar. Gente que ya no corresponde o que empieza a tener dinámicas, comportamientos, incluso patrones de consumo eh, que exceden a los de su propio país. ¿Sí? Entonces hay similitudes que uno ve entre sociedades eh, y que están presentes en diferentes países y que permiten a veces que prendan ciertas protestas internacionales, que es efectos contagio entre países, eh, posiblemente en gente conectada vía internet, educada, etcétera, con todos los extras que uno le quiera poner en términos como de elitización de esos movimientos, pero que permiten efecto contagio y que antes no era tan visible o tan presente. Y claramente eso tiene a veces efectos positivos, ¿sí? Eh, por supuesto, cada una de estas transformaciones no es ni positiva ni negativa en sí, depende de la intención humana. Eh, eh, Pueden servir para las mejores causas como para las peores, pero eso ya es un tema como de valoración propia que uno haga de eso. Eh, si se fijan de nuevo, tampoco tengo una respuesta. Estoy como complicando más el problema que ya me habían planteado.
Eh, pero bueno, por lo menos intento darle como algunas aristas nuevas. No sé si, digamos, espero haber respondido aunque sea en parte. Eh, y no sé si tienen más preguntas o comentarios que quieran plantear. Bien, nada. Voy recién ahora a abrir el chat para ver un poquitito más. Eh, bien, no sé si tienen más preguntas o... Ah, una pregunta. Em, Preguntan en el chat, ¿cómo abordaron KKB, Kagen, King y Verba, la dificultad de no confundir correlación con causalidad? Le dedican, de hecho, no sé si lo tengo acá a la mano, el capítulo en el índice, pero le dedican gran parte a eso, a lo que llaman la inferencia causal. Eh, la respuesta que dan eh, es esencialmente teórica, ¿sí? Uno puede, como dicho el lenguaje cuantitativo, como controlar por los confounders, por como otras explicaciones alternativas, e incluir en sus regresiones, en sus análisis, como variables que permitan controlar eh, y eliminar explicaciones alternativas. Pero esencialmente, eh, la inferencia que hacemos, salvo en diseños experimentales, ¿sí? Cuando tenemos como inferencia por diseño, cuando estamos pensando en diseños experimentales que son relativamente escasos en relaciones internacionales, eh, quien otorga esa inferencia o quien permite construir esa inferencia causal es la teoría. Eh, y al mismo tiempo abren la puerta a una suerte de triangulación, ¿sí? Metodológica, que permita ver eh, o partir de esas correlaciones, porque las regresiones, los análisis estadísticos multivariados, si bien complejizan las, las condiciones, los supuestos, ¿no? Eh, que requieren para establecer causalidad, eh, son un mejor estadio, pero aún tienen sus limitaciones. Entonces, en términos científicos, como la forma de aislar un efecto causal es bajo diseño experimental. Y, y hubo un giro experimental en relaciones internacionales, como también en otras ciencias sociales, pero por el tipo de fenómenos que aborda la política internacional o las relaciones internacionales, no es fácil. No es fácil controlar o hacer un diseño experimental respecto de una guerra, o hacerlo respecto de ciertas votaciones en la Organización Mundial del Comercio. Entonces, su respuesta frente a esas limitaciones es esencialmente teoría. Después, Keohane, en particular, abogó por el uso de estos diseños experimentales, pero aún reconociendo que son difíciles de utilizar porque no dependen, digamos, uno depende mucho en relaciones internacionales. He participado en algunos proyectos de investigación de ese tipo, eh, y hay ciertas preguntas que son mucho más factibles de responder porque uno puede organizar esas condiciones, puede organizar ese diseño, ¿sí? Generar grupos de tratamiento, grupos de control, para aislar efectos, para algún tipo de preguntas y no para otras. Entonces, si nos quedáramos tal vez solo con las preguntas que podemos testear a través de diseños experimentales, dejaríamos de lado eh, otras preguntas relevantes. Y parte creo que de la argumentación de Keohane es que tenemos que ir a las grandes preguntas, no bajo un criterio metodológico, sino
bajo un criterio más empírico de buscar responder las grandes preguntas y responderlas de la mejor manera. Y lo que dice en esta entrevista que les mencionaba es preferible tener una respuesta a una gran pregunta, aun cuando metodológicamente sea cuestionable, ¿sí? Tenga sus limitaciones, sus problemas, sobre eso podemos trabajar. Preferible tener eso que no tener una pregunta, o que tener estudios que son metodológicamente impecables, pero que no son relevantes. Entonces, ante la pregunta de si prefiere método como método o teoría, él dice, no, vamos a la teoría de las grandes preguntas que nos plantea la teoría. Em, pero esencialmente esa es la respuesta como respecto a correlación y causalidad. No me acuerdo ahora, tengo acá el libro, no me acuerdo ahora cuál es la sección del libro, justo no tiene índice, eh, la versión acá. Em, pero no me acuerdo exacto dónde estaban las inferencias. Tendría que buscarlo eh, exacto. Más preguntas. Sí, Leo. Sí, me permite. Ahí Ahí está. sí, perfecto. Bueno, a propósito de la muy buena pregunta que hacían recién, tenía una consulta, quizás es un poco específica, pero claro, respecto a lo mismo, por ejemplo, una de las cosas que es difícil, una de las preguntas que creo que es difícil aproximarse cuando hablamos en relaciones internacionales son las que tienen que ver, por ejemplo, con las sanciones económicas, porque tenemos sanciones económicas que no suceden. Al final, uno analiza sanciones económicas que sucedieron. Claro. Eh, como al final, lo que sucede es que yo le preguntaba al profesor Dockendorf a propósito de esto hace unas semanas atrás respecto a lo mismo. Al final, ¿cómo uno puede investigar algo que no sucede? Vamos a poder solamente investigar las sanciones económicas que ocurrieron. Por lo tanto, eh, realmente estamos teniendo una forma de observar la situación muy, muy reducida. Al final, las amenazas o el miedo, digamos, que podría llegar a tener un actor, digamos, por una sanción económica, son cosas que no lo podemos ver empíricamente, Sí. realmente no lo podemos saber, solamente podemos quizá especular un poco, quizá verlo en distintas formas, como el profesor Dockendorf me decía, que de repente son cosas que a veces suceden en las negociaciones que son de pasillo, que nunca vamos a poder realmente saber qué ocurrió o cómo se llegó a ciertas decisiones precisamente porque pasan ahí y, y eso dificulta mucho los análisis. Por eso también muchas veces es mejor aproximarse más en lo cualitativo de repente a ciertas preguntas, pero claramente es difícil aproximarse a ciertos problemas en las relaciones internacionales que realmente son así. No hay realmente el dato, sino que eh, es casi que imposible realmente saber o cubrir todo la dimensión del problema. Es en ese sentido también que quería consultar, como ahora con esta oportunidad de este tema, cómo sería bueno aproximarse a ese tipo de problemas en relaciones internacionales, como las sanciones económicas, en las que realmente no tenemos el dato y es muy difícil hacer una aproximación real eh, hacia esas problemáticas. Em, Voy a dar una respuesta más metodológica y una respuesta como practicante de la metodología. Sí, como investigador en sentido más práctico. Eh, Como investigador en sentido más práctico, la respuesta es con ingenio. Em, Hay que ingeniar metodológicamente las formas de establecer
estos testeos de hipótesis, ¿sí? Si uno tiene hipótesis, hay que ser como ingenioso en la evidencia que se usa, en cómo buscarla, cómo encontrarla, eh, y, y requiere también cierto eclecticismo y pragmatismo eh, para ir descartando hipótesis y explicaciones alternativas. Em, Eclecticismo en el sentido de buscar fuentes diversas y metodologías diversas. Es decir, no descartar nada de antemano, eh, sino como echar mano a todo lo que uno pueda. Eh, y pragmatismo en el sentido de también tomar diferentes elementos eh, metodológicos que a uno le sirva. Todo eso me parece que hace como a este ingenio que mencionaba antes. Em, Hace algunos años conversaba con un profesor que me guiaba una tesis y que decía que la investigación guiada solamente por la metodología tiene un problema, y es que efectivamente te va llevando al mismo tipo de preguntas que no necesariamente son las relevantes. Entonces, mencionaba el ejemplo del análisis de política exterior, diciendo que hoy predomina y hay como abundancia de análisis de discursos oficiales de política exterior. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están en Internet, porque están disponibles, porque fácilmente uno puede hacer un análisis de eso, eh, y nos lleva mucha energía. Pero muchas de las decisiones no son observables. Muchas de las preferencias, de las posiciones, no son observables porque no son oficiales. Y lo que proponía es tenemos que volver a hacer una suerte de etnografía diplomática y ver a las personas que toman decisiones en su lugar y ver los procesos de toma de decisiones y conversar con esas personas de manera también informal, para, para conocer cómo se toman esas decisiones, qué efectos tienen, qué percepciones tienen. Y ciertamente eso es en desmedro, hay un trade-off con la replicabilidad, con la transparencia, pero al mismo tiempo, como bajo estándares de ética, uno puede avanzar en dirección a generar un conocimiento que tal vez metodológicamente tiene sus dificultades, pero que nos permite avanzar y tal vez nos permite eh, abrir nuevas preguntas o descartar algunas explicaciones e incluso ir encontrando tal vez nuevas formas de testear esas preguntas en el futuro. Eh, Me pasó hace algunos años, yo tengo una investigación y un paper sobre comunidades epistémicas en política exterior. Y las comunidades epistémicas son redes de expertos. Yo quería ver cuál es el efecto de estas redes de personas expertas en política exterior en cierta decisión de Chile, de política exterior de Chile. Y yo podía, digamos, entrevisté a personas que habían sido influidas, a otras que intentaron influir, eh, a gente que estuvo en el medio, que tenía otras posiciones, pero yo nunca accedí, eh, o nunca tuve posibilidad de ver esas charlas de pasillo, o ese telefonazo en la mitad de la noche, en algún momento de crisis. Ahí uno no llega. Eh, pero yo creo que debiéramos, debiera haber una suerte de espíritu eh, indagativo que nos mueva en ese tipo de investigaciones. De tener ese ingenio y de buscar formas y de generar también habilidades que van más allá de lo analítico, tal vez habilidades sociales, habilidades de relación, que nos permita también ir llegando a esas personas, ¿sí? Y, y entrar y preguntar, ¿sí? Yo soy bastante defensor de
de preguntar a las personas que toman las decisiones por qué las toman y a ir directo, de primera mano, a la primera fuente. A veces es muy difícil, a veces es imposible, pero vale la pena el intento, creo yo. Y de ser posible, idealmente, toda triangulación metodológica es fructífera. Es decir, si uno puede tener varios métodos para testear, mejor. Eh, porque todos tienen sus pros y sus contras. Una regresión establecer mecanismos causales y ciertamente es muy difícil generalizar a partir de algo cualitativo. Entonces, si podemos tener ambas cosas y complementarlas, yo creo que siempre va a ser informativo. Eh, Siempre va a ser útil. Y igual hay ciertos elementos que se nos van a escapar. Hay ciertas cosas que tenemos que buscar la mejor forma de inferirlas, pero que no las vamos a ver. Eh, y la pregunta es si eh, ausencia de evidencia es evidencia de ausencia. ¿No? Que parece como un juego de palabras ahí. Por ejemplo, en mi caso, no haber encontrado evidencia de cierta influencia. ¿Indica que esta no existió o simplemente que no la pude ver? Entonces hay que buscar como con ingenio la forma también de construir argumentos para explicar por qué es lo primero y no lo segundo. ¿Sí? A partir de información complementaria y de evidencia complementaria. Pero es parte de la construcción al final para generar conocimiento con cierto nivel de validez, tanto interna como externa. Eso. ¿Tienen más preguntas? Pues nada. No sé cómo estamos con el tiempo ni cuál es el límite eh, que tenemos. Si quieren mantener contacto también, puedo dejar en el chat mi correo y también de manera más informal eh, el Instagram académico, donde vamos publicando a veces informaciones de este tipo o charlas. Así que si quieren también podemos continuar con la charla por otras vías cuando quieran. No sé, Andrea, creo que estamos en el tiempo. Entiendo que era hora y media. Sí, ya estamos en Así que el tiempo. podemos cerrar Muchas entonces. gracias, profesor, por la excelente exposición y también a los participantes por la muy buena pregunta. Nos vemos el próximo jueves, entonces, en el mismo canal y a la misma hora. Muy Que bien. estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.